comienza lo que se llama la palabra los 7 años de tribulación. En el último mensaje estuvimos hablando de uno de los personajes clave durante este periodo de tribulación, que se le conoce en la Biblia con el nombre del Anticristo, un líder político que se va a levantar en los tiempos del fin, con una personalidad avasalladora, con un carisma extraordinario desde el punto de vista humano, el cual logrará una alianza entre las naciones más poderosas del mundo y así él tener un control absoluto sobre la humanidad. Junto con él, también la Biblia habla de que se va a levantar otro personaje, no tan carismático como él, no con tanto poder como el Anticristo, pero será su compañero. Marcharán juntos en ese destino diabólico que les ha tocado, que les tocará llevar adelante, dirigidos por el mismo diablo bajo la voluntad permisiva de Dios. Hoy vamos a hablar del último falso profeta y nos vamos a apoyar en los versículos del 11 al 18 de este capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Padre, gracias por la bendición de estar en este lugar y de usar tu palabra. En tus manos, Señor, nos ponemos. Pedimos que tu Espíritu sea quien nos guíe y hable por medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, al igual que los falsos cristos que han abundado en la historia de la humanidad y que van a culminar con el anticristo final, así también se han levantado falsos profetas que van a culminar con este falso profeta final. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, verso 13, dice la Biblia: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y luego en el capítulo 19 se vuelve a mencionar nuevamente al falso profeta. En el verso 20 dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y en el capítulo 10, nuevamente del libro de Apocalipsis, en el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia. Cuando la Biblia habla de la bestia, es el anticristo y el falso profeta. Es decir, que estos dos personajes jugarán un papel muy activo en los eventos del futuro. Junto con Satanás, que la Biblia le llama el dragón, es una parodia, digamos, una imitación de Dios. El dragón es el antidios. El anticristo es la imitación de Jesucristo. Y el falso profeta es la imitación del Espíritu Santo. Esto es lo que se le ha llamado por los estudiosos de la profecía la Trinidad del mal o la Trinidad diabólica. El dragón, el anticristo y el falso profeta. Aunque el anticristo será una figura que se va a destacar en el mundo político y militar, también va a llegar un momento en que va a declararse Dios y va a exigir de los hombres una adoración similar a la que pertenece a Dios. Pero el falso profeta más bien será un líder religioso que va a estar a la cabeza de lo que podríamos llamar, o lo que se ha llamado, la iglesia apóstata. O sea, la religión que va a imperar en los días finales. Una religión separada totalmente de las verdades de la Biblia. Una religión ignorante de la verdadera salvación en Cristo. Una religión con énfasis en la experiencia y no en las verdades de la Biblia, que va a aglutinar y a unir todas las religiones del mundo. Porque en esta religión final va a caber todo tipo de creencias. No importa en quién tú creas ni lo que creas, todos somos hermanos y hermanas. No importa cómo se llame tu Dios,
Todos los caminos van al mismo lugar. Y esa va a ser la religión del tiempo del fin, que va a promover el falso profeta y va a preparar el camino al anticristo para que en la mitad de los 7 años de tribulación se acabe todo tipo de religión, y la única religión que va a existir, digamos, si se puede llamar religión, es la adoración al anticristo. Ahora, aquí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, Dios nos da una revelación de estos eventos. Ya vimos en la primera parte del capítulo 13 la descripción del anticristo. Este capítulo se le llama, se le pone, se le pone el título de las 2 bestias, porque habla de 2 bestias, pero no son bestias literales. Son símbolos, son figuras de 2 personajes que se van a levantar en los tiempos finales. La primera, ya la vimos, el anticristo, y ahora nos corresponde la segunda, que es el falso profeta. Al igual que el anticristo, han existido falsos profetas a lo largo de la historia humana, pero van a culminar con una figura última, que será la encarnación misma de toda apostasía y mentira. En el capítulo 13, verso 11, dice la palabra de Dios. Vamos a ver varios aspectos sobre este personaje. Vamos a ver su persona, quién es. Segundo, su poder. Y en tercer lugar, el plan que tiene. Su persona, dice el verso 11, Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Si ustedes se acuerdan, la primera bestia salió ¿de dónde? Del mar. La segunda, dice la Biblia, que sale de la tierra. En el mundo antiguo, la tierra era menos misteriosa y menos amenazadora que el mar. El hecho de que el falso profeta venga de la tierra es una idea de cuán afable, menos avasallador y menos aterrador que el anticristo. Se va a levantar de las mismas naciones, pero no será una persona tan aterradora, aunque al principio no se va a mostrar así el anticristo. Va a subir al poder por medio del engaño, de la demagogia, la manipulación, su carisma personal, pero llegará un momento en que va a mostrar su verdadera personalidad. El falso profeta más bien es más, digamos, con una apariencia de más calmado, menos peligroso, un tipo más santo, como dice la hermana, que en realidad no será ningún santo, porque dice la palabra que hablaba como dragón, aunque tendrá la apariencia de un cordero. La primera bestia, con 10 cuernos, 7 cabezas, 10 coronas, 7 nombres blasfemos, nos indica lo grotesco y aterradora de su imagen. Ahora, en esta, dice la palabra que tiene 2 cuernos. O sea, no va a tener el mismo poder que tendrá el anticristo. Más bien será una especie de ministro de propaganda del anticristo, porque eso es lo que va a hacer. De la misma manera que Hitler tenía a Joseph Goebbels, creo que es el nombre, que era su ministro de propaganda nazi, que vendía al mundo alemán la imagen de Hitler, que fomentaba el nacionalismo diabólico con que Hitler logró cegar al pueblo alemán. Este falso profeta hará algo similar con el anticristo. Va a fomentar el culto a la personalidad del anticristo. Va a vender su imagen al mundo y va a preparar al mundo para que no solamente lo vea como un líder político, sino como el propio Dios, como Dios mismo. Se va a caracterizar
por poder, pero no el mismo poder que el anticristo. A diferencia del salvaje, feroz y mortífero anticristo, que la Biblia lo compara con un leopardo, con un oso y con un león, en el verso 2 del capítulo 13, el falso profeta parece un cordero. Tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Él no va a venir como un conquistador, no va a venir como un dictador, y esa era la palabra que estaba buscando, me quedé en blanco. Va a venir con una apariencia de mansedumbre, de gentileza, aunque dentro habrá eso, una bestia, un dragón aterrador. A pesar de su engañosa apariencia, no será menos hijo del infierno que el anticristo, porque dice la palabra que hablaba como dragón. Hablaba como dragón. A pesar de los cuernos, a lo de un cordero, hablaba como dragón. Es una voz muy extraña para un cordero. El falso profeta, al igual que el anticristo, será el vocero del mismo diablo. Estará hablando de parte del mismo Satanás. Y aunque no se va a hacer eco de los blasfemos improperios contra Dios que va a tener el anticristo, porque va a llegar un punto en que el anticristo, como dije, va a mostrar su verdadera persona, va a ser un hombre que va a desafiar a Dios, va a blasfemar contra él, lo dice Daniel capítulo 11, verso 36. El anticristo no lo va a hacer públicamente, pero sí va a venir como una serpiente envolviendo con engañosas alabanzas acerca del anticristo y tratando de que la gente vuelva su atención hacia él. Dije que el falso profeta es el antiespíritu santo, y es curioso porque la labor del Espíritu Santo es señalar al Hijo, llevar a toda verdad. El Espíritu os guiará a toda verdad. La labor del falso profeta es guiar a toda mentira y señalar al anticristo. Acuérdense que el diablo es el gran engañador, el gran imitador, el gran falsificador. Esta persona se va a levantar dentro de las naciones con una personalidad que va a arrastrar a la gente y los va a cegar en el orden religioso. Segundo, quiero que veamos ahora su poder. Verso del 12 al 14. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ellas adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dice la palabra que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Qué quiere decir? El anticristo va a tener el respaldo total del anticristo. Será su mano derecha y ejercerá el mismo tipo de poder demoníaco y autoridad del anticristo, ya que ambos se están alimentando, están bebiendo de la misma fuente infernal, que es el diablo. Dice que ejerce su autoridad en presencia del anticristo. El anticristo le va a delegar poder. ¿Cuál es la función de este personaje religioso? Hacer por todos los medios disponibles para él que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo. Este hombre va a dirigir, va a fomentar la religión mundial de adoración al anticristo.
esta religión mundial va a comenzar como una mezcolanza, como un mejunje, vamos a decir allí, donde va a caber todo tipo de religión, donde va a atraer todos los falsos creyentes de todas las iglesias, y especialmente los cristianos, aquellos que dicen conocer a Cristo pero con sus obras lo niegan, aquellos que se han ido alejando paulatinamente de las verdades de la Biblia. Para ellos este libro no es más que un libro como otros, ni lo abren, ni lo leen, ni meditan en sus verdades. Entonces si tú apagas la luz, vas indudablemente a tropezar. Entonces esto será una religión sin Dios, sin el Dios verdadero, sin la Biblia. Y hermano, es realmente tremendo lo que está sucediendo hoy. Las iglesias llamadas cristianas cada día se alejan más y más de las verdades de Dios. Y todo comienza de una manera muy sutil, hermano. Los seres humanos somos pendulares, tenemos la tendencia a irnos a los extremos, y eso se ve también en la fe. Hay iglesias donde usted está allí 2 horas cantando y 10 minutos entre lectura de la Biblia y predicación, y ya. La gente va allí a entretenerse, no a escuchar un mensaje de Dios, sino a recibir un masaje de Dios. Ahora, si aquí, hermanos queridos, hay cristianos que no abren la Biblia solo cuando el domingo llega y decimos vamos a leer la palabra de Dios y predicamos la palabra, imagínense en un lugar donde hay cristianos que no leen la Biblia por sí mismos y van a un lugar donde en lugar de darle la palabra les dan agua con azúcar. Yo siempre digo esto porque el agua con azúcar mitiga temporalmente el hambre, pero después va a sentir un hambre terrible. Entonces, cuando usted no conoce la verdad de Dios, usted va a creer cualquier tontería y todo lo va a ver correcto. Esto está preparando el camino para la adoración satánica. Va a llegar un momento en que esta gente no le va a importar a quién van a adorar, y esa será la labor del anticristo. Ahora, hay algo que va a ocurrir, que ya lo mencionamos en el sermón último sobre el tema, que le va a dar un tremendo impulso a la labor que va a hacer el falso profeta, en vender la idea de que el anticristo es una especie de Dios. La Biblia dice que este hombre cuya herida mortal fue sanada. Dijimos que en un momento el anticristo va a ser sometido a un atentado, porque aunque tendrá el poder, habrá guerrillas, gente que se le va a oponer, y va a experimentar un atentado donde probablemente muera o sea herido de gravedad. Algunos dicen que él va a falsificar una especie de resurrección, otros dicen que literalmente va a morir y que el diablo va a permitir, o sea, Dios le va a permitir al diablo para que levante otra vez al anticristo. Sea lo que sea, va a ser un engaño, una falsificación más de Satanás, pero en este caso sobre la resurrección. Imagínense cuando este tipo, todos los canales de noticias mundiales van a dar la noticia de que fue asesinado, de que sufrió un atentado, y a los pocos días vuelva a aparecer vivo ante las cámaras de televisión. Ese será el momento en que el falso profeta va a decir: aquí está el verdadero Dios, el hombre que se levantó entre los muertos. E indudablemente la gente va a correr detrás de este personaje. Junto con eso, dice la palabra que puede hacer grandes señales que van a engañar a los moradores de la tierra. Ya he dicho que esta frase, los moradores de la tierra, es una frase técnica que se emplea en el libro de Apocalipsis para referirse a los incrédulos. Miren, hermano, no tenemos que asombrarnos de lo que dice la Biblia.
Hoy en día lo vemos. Iglesias donde se hace todo tipo de payasadas y se le adjudica al Espíritu Santo y a Dios. Un Dios que va, el Dios de ellos, que para mí no tiene nada que ver con el Dios verdadero, y sí mucho con el Dios de este siglo, el Dios que convierte agua en vino, el Dios que a los gordos los pone flacos, a los flacos los pone gordos, el Dios que empasta muelas, el Dios que mancha la Biblia con oro, que tumba a la gente con convulsiones en el piso y todo tipo de cosas. El Dios que se entretiene tumbando a gente porque un payaso se para y dice: aquí está el poder de Dios, por aquí no puede pasar, y el que trate de pasar se va a caer. Hermano, lo increíble no es que haya gente que haga esto, sino que haya gente que se crea que esto viene de Dios. Hay un ejemplo muy simple, una manera muy simple de quitarle la máscara al diablo. Dime, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? No, pero yo lo sentí. Ese calambre que yo sentí era del Espíritu Santo. No me importa lo que tú sentiste. No son los sentimientos. Es la cabeza. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está en la Biblia? Si no está en la Biblia, bueno, este personaje, como falso profeta, hará grandes señales. Dice que hará descender fuego del cielo a la tierra. Y dice que quiere decir que lo hará varias veces delante de los hombres. Este hombre va a poder hacer milagros. Hermanos, el diablo hace milagros. Pero esos milagros no proceden de Dios. El falso profeta va a poder hacer milagros. Y la gente va a quedar asombrada. Y muchos engañados, la Biblia dice, a los moradores de la tierra, por las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Indudablemente habrán allí sucesos extraordinarios. Y la gente dirá: aquí está Dios. Indudablemente esto es de Dios. Miren, fíjense esto. Nuevamente habla de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, esto hace alusión nuevamente a la experiencia del atentado que va a experimentar la bestia. Y dice en el verso 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Los seres humanos finalmente estarán tan enamorados del anticristo y del falso profeta que cuando se levante esta imagen la van a adorar. ¿Dónde se va a levantar esta imagen? En el templo judío, que va a estar en el monte Moria, donde hoy está la cúpula de la roca, una mezquita musulmana, donde es absolutamente imposible que se levante un templo, porque esto está controlado por los musulmanes. Es uno de los lugares sagrados de los musulmanes. Cuando los judíos son sometidos a ataques terroristas, se dice que muchos judíos ortodoxos, en lugar de ponerse las máscaras antigas y esconderse en los refugios, van corriendo al monte de los lamentos y se ponen allí a orar para que Jehová mande un cohete que vuele ese lugar y ellos poder construir el templo. Se va a construir, pero ¿saben bajo qué se va a poder construir? Bajo la protección del anticristo, porque los primeros 3 años y medio serán de paz para Israel. El anticristo va a confirmar los pactos que se han estado haciendo con Israel. Tenemos los acuerdos de Camp David, los acuerdos de Oslo y muchos más que han sido tratados, que se han tomado con Israel y no han sido respetados. El anticristo no va a hacer un nuevo tratado
Dice la palabra que confirmará el pacto con muchos. Va a confirmar esos tratados de paz y bajo su poder Israel podrá construir el nuevo templo. Pero ese lugar se va a convertir en el escenario de la abominación desoladora que habla Daniel y que mencionó Jesús en Mateo capítulo 24. ¿Qué es la abominación desoladora? Allí es donde el propio anticristo se va a declarar Dios. Se va a levantar esta imagen y se le va a pedir a todo el mundo que la adore. Dice que la imagen tiene la capacidad para hablar. Puede ser un milagro, indudablemente, con el poder diabólico, pero es algo que también puede realizarse, sobre todo con el desarrollo tecnológico que hoy vemos. Es posible, muy posible que todo esto esté envuelto. Lo cierto es que al igual que Nabucodonosor en Daniel capítulo 3, donde levantaron allí una imagen y quiso que todo el mundo la adorara, el anticristo, pero ahora a escala global, va a exigir que le adoren. Y quien no le adore, va a morir. Ahora vean cuál es el plan del falso profeta, verso del 13, del 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar al que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esa imagen va a dar la apariencia de ser un ser vivo, con los asombrosos efectos especiales de la actualidad y con el avance de la robótica. Esto no está fuera de lo posible. Además, añádase a esto la desesperada necesidad del mundo en medio de tantas masacres, muertes, destrucciones, donde la gente va a correr detrás de todo engaño. El falso profeta hará matar a todo el que no adore la imagen, pero va a ir más lejos. Va a dar respaldo a la política económica del anticristo a través de un sistema de control total que la Biblia llama la marca de la bestia. Hermanos, esto es algo que ya hoy es totalmente posible. Usted no puede pasar desapercibido en ninguna parte del mundo. Hoy con el internet, el desarrollo de la tecnología, el ser humano es controlado en cualquier lugar que esté. Yo estaba pensando en estos días con esto que está pasando en Venezuela, que uno de las grandes piedras en el zapato de los comunistas y de los gobiernos dictadores ha sido el internet y la tecnología, porque no pueden pasar a escondidas sus barbaries. No importa en lo oculto que lo hagan, siempre hay un teléfono que te ve. Antes mataban y nadie se enteraba. Ahora, esto va en una dirección. Algunos han hablado de que se están implantando microchips en la mano derecha. Bueno, eso existe ya. Hay lugares del mundo donde usted se implanta el microchip con toda su información y usted va a un bar o a un restaurante y no tiene que pagar con tarjetas porque ahí está toda su información. ¿Qué va a hacer esta marca? Realmente no lo sabemos, pero sí creemos que va a poder llevarse adelante en el orden tecnológico. Y el que no esté sujeto a ella va a ser un paria. Alguien que va a tener que estar huyendo porque no va a poder, dice la palabra, ni comprar ni vender. O sea, si quieres comer, tienes que entrar en el sistema. Y si no estás en el sistema, vas a morir o vas a ser perseguido. Ahora, identificarse con esa marca es identificarse con el diablo. Dice la palabra que es número de hombre, es el 666. Mucha gente ha especulado sobre qué cosa es el 666.
De hecho, en griego, hebreo y latín, las letras tenían equivalentes numéricos y se han propuesto muchos esquemas para asociar los nombres de personajes históricos con el número 666. Vaya, ha habido de todo. De todo. Pero eso ha sido inútil, porque esto solamente se sabrá cuando ocurra. El tratar de asociar a una persona hoy con el nombre, la marca de la bestia, es ir más allá de lo que dice la Biblia. Primero, esto es algo que no lo vamos a ver ahora. La iglesia antes será llevada a este mundo. Sí estoy seguro de que se va a implementar por medio del control tecnológico. El rastreo de la gente es muy fácil hoy, mucho más fácil en los tiempos del fin. Solo sabemos qué es número de hombre. ¿Qué quiere decir número de hombre? Miren, el 6 en la Biblia nos habla del hombre. El 7 nos habla de la perfección de Dios. El hombre fue creado al 6º día. Los campos debían sembrarse solo por 6 años consecutivos. Los esclavos se liberaban después de 6 años de servicio. La repetición del número 3 veces, 666, nos está recordando la triple enunciación de Isaías: Santo, Santo, Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el 6 enfatiza una y otra vez al hombre. Será la máxima expresión del humanismo. Será el culto al ego humano en toda su magnitud. Será el hombre eligiéndose a sí mismo en Dios. Y ese va a ser el significado del 666. Lo mismo que intentaron hacer en la Torre de Babel. Una alianza de las naciones que en aquel tiempo existía, cuya cúspide llegar al cielo, o sea, levantarse por encima de cualquier cosa y convertirse en una especie de Dios. Eso es lo que significa el 666. Todo lo opuesto a Dios. El culto al hombre. El hombre en un altar. El hombre adorado. Hermanos, hoy existen las condiciones para todo esto. Se acerca una religión falsa a una escala nunca antes vista. Y cuando digo está todo preparado, es que la indiferencia y la mediocridad espiritual en que viven muchos llamados cristianos es el caldo de cultivo para todo esto. El Señor nos está advirtiendo, nos habla de ese siniestro personaje llamado el Anticristo y de ese falso profeta que le seguirá el juego y que llevará a todo el mundo a adorarle y a creer en él. No tenemos nosotros que ponernos ahora a especular quién es el Anticristo, quién es el falso profeta. Espero que usted, como yo, no tenga la negativa experiencia de conocerlo, porque si lo conoce es porque se quedó, y si se quedó va a tener que enfrentar, hermanos, un futuro triste, doloroso. Quisiera decirles, las cosas van a mejorar. Va a haber un despertar espiritual donde todo el mundo va a buscar al Dios verdadero. La gente se va a consagrar. Pero no lo puedo decir porque no lo dice la Biblia. Más bien dice que apartarán el oído de la verdad y escucharán fábulas. Dice que la gente tendrá comezón de oír. ¿Verdad que hoy es una realidad? La gente quiere oír, no importa lo que les digan. ¿Por qué creen ustedes que existen estas personas que ganan miles de dólares dando conferencias motivacionales? Porque la gente los va a escuchar. Y como son personas que dominan la técnica de la comunicación y el lenguaje, hablan bonito,
la gente va allí a extasiarse. Ahora, el problema es cuando esta gente va más allá y mezcla la religión con esto. Y entonces hablan de parte de Dios. Se declaran profetas de Dios, apóstoles de Dios. Y las iglesias se llenan, desbordan, porque allí, según ellos, está el Espíritu Santo. Hermanos míos, Dios trabaja a través de la verdad de su palabra. No puede haber un despertar donde no está su palabra. No puede haber luz donde la gente ha apagado la palabra de Dios. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es su mayor preocupación como pastor en este año 2019 que Dios le ha permitido llegar? Se lo voy a decir en breve. La enorme preocupación que tengo es que cada día puedo percibir más y más el desinterés que la gente tiene por la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se levantaron hoy en la mañana y leyeron la Biblia? No me respondan, no me digan ni amén. Solo piense esto. ¿Cuántos de ustedes se levantaron hoy en la mañana y leyeron la palabra? Pero pastor, ¿leer la Biblia para qué si yo iba a la escuela dominical? Si usted va a predicar casi una hora, ¿para qué quiere que lea la Biblia también? Mañana, ¿cuántos de ustedes se levantarán y van a leer la Biblia? Cuando pase una semana, ¿cuántos de ustedes leyeron aunque sea un versículo de la Biblia? Ah, pastor, es que la Biblia es tan aburrida. El lenguaje es tan complicado. Pastor, tengo tantas cosas que hacer. Usted dice eso porque usted no trabaja. Sí, porque para algunos los pastores no trabajamos. ¿Verdad? Usted tiene tiempo para meterse el día entero con la Biblia. Miren, hermanos, eso es solo un termómetro que mide la condición espiritual de la iglesia de hoy. No va a ser ningún problema para el falso profeta arrastrar a la gente en su engaño. Y una de las cosas que más me preocupa es que probablemente muchos de los que estamos aquí caigamos en ese engaño. Probablemente personas que comparten nuestro mismo techo. Hermanos, esto es un asunto muy serio. En las iglesias evangélicas la Biblia ha ocupado un segundo lugar. Hoy todo es adoración. Supuestamente no. Porque adorar no es solamente cantar. Es que no puedo, tenemos que darle solamente 5 minutos porque si no la gente se aburre. La gente se duerme, yo lo sé. Si a mí se me duerme. Pero ya esa no es mi responsabilidad. Las cosas no están peor, se van a poner peores. Pero quiero decirles que hay esperanza. Amén. Y la esperanza no está en nosotros. Está en lo que hizo Dios. La Biblia dice que Él envió a su Hijo para salvarnos. Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para pagar el precio de nuestra desobediencia. Yo siempre digo que la salvación no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios ha hecho. Sí, hay muchos que andan en oscuridad porque han apagado la luz, pero la Biblia dice que la luz vino al mundo y la luz es Jesucristo. Los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas, pero la luz vino al mundo.
Y cuando uno conoce esa luz, se da cuenta de cada día cómo vivimos en tinieblas. Yo quiero que juntos participemos de esta ordenanza que es la Santa Cena, donde tomamos un poco de jugo de uva o de vino en algunas iglesias y de pan, donde recordamos lo que Cristo hizo. Y yo mencioné una palabra aquí una y otra vez, es la palabra religión. Esto no se trata de religión. La religión es nosotros buscando a Dios, pero no, es el evangelio, es Dios buscándonos a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La luz de Dios iluminó mi alma cuando yo tenía 16 años. Desesperado. Y doy gracias a Dios porque a pesar de mis imperfecciones y de mis infidelidades, el Señor Jesucristo nunca me ha abandonado. Tú puedes hacer lo mismo. Hoy vamos a recordar lo que Cristo hizo. Yo les voy a invitar a que usted tome una decisión. Puede ser la decisión más importante de su vida. Yo sé que esto que yo prediqué, probablemente muchas cosas usted no la entendió. Pero aquí estamos, queremos enseñarles, queremos hablarles de la Biblia. Queremos que usted conozca al Dios de la Biblia, que conozca al Dios que envió a su Hijo. Si usted ha aceptado a Cristo y ha estado bautizado, puede participar de esta ordenanza. El pan es pan y el vino es vino. Solamente representan lo que Cristo hizo. No tiene ningún valor místico. Solo tiene un valor simbólico. Y nos ayuda a recordar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Oremos, Padre. Guíanos ahora en este servicio, en esta ordenanza. Que nosotros podamos recordar el sacrificio de Jesús. El Dios que se hizo hombre y vino a este mundo a morir por nosotros. El Dios que fue sepultado y resucitó victorioso. Gracias porque tú estabas en Cristo reconciliándonos a nosotros contigo. Que esta mañana pueda ser una mañana de salvación para aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle por favor.